Apologética, por Stephen Nichols. El mandamiento viene de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde el apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La frase en español, presentar defensa, es una traducción de la palabra griega apología, vocablo tomado del griego por el latín y heredado en español y que significa discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo. La palabra aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces en referencia a casos judiciales. Por ejemplo, Pablo presenta su defensa, ofrece su apología ante Agripa, Hechos capítulo 26, versículo 1. Habiendo sido acusado de un crimen, Pablo enfrentó a sus acusadores en el tribunal. Habló en su defensa. Este escenario judicial arroja luz sobre cómo debemos entender la tarea de la apologética. No debemos equivocarnos. La apologética es la defensa de la fe. Hay otro episodio en Hechos que también aclara cómo debemos entender la palabra apología. En Hechos 17, Pablo nos presentó ante la élite intelectual en el Areópago de Atenas, la capital filosófica del mundo greco-romano. 4 siglos atrás, Sócrates había estado en el mismo lugar para ofrecer su famosa apología. Sócrates estaba siendo juzgado por su vida y comenzó su discurso con estas palabras: Varones atenienses. Pablo comenzó su discurso en el Areópago con exactamente las mismas palabras. Hechos capítulo 17 versículo 22. En primer lugar, él presentó su defensa de la existencia de Dios. Hechos 17, 22 al 28. Y posteriormente del Evangelio y de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 17 del 29 al 31. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos entrega el mandamiento. Hechos 17 presenta el ejemplo. Pero esto es solo la punta del iceberg. En cierto sentido, la Biblia entera es una apología de Dios y su voluntad decretada. En el mundo antiguo había otros relatos de la creación y todos ellos tenían algunos elementos en común. En el principio había una especie de caos, algo que necesitaba ser vencido o superado. Luego vino la lucha o batalla contra el caos. Los estudiosos alemanes que estudiaron estas cosas acuñaron el término Chaoskampf, la lucha del caos. Ahora, considera el relato de la creación en Génesis. Este comparte la idea del caos en la referencia a las tinieblas que cubrían la superficie del abismo. Génesis 1, 2. Pero lo que el Génesis no tiene en común con los mitos antiguos de la creación es el relato de una lucha. Dios simplemente habla y las tinieblas son vencidas. Lo que no tiene orden es ordenado y el vacío es llenado. Dios habló y fue así. Se convierte en el estribillo de Génesis 1. Esta es la manera en que la Biblia apunta a la superioridad de Dios sobre los dioses falsos y a la superioridad de la Biblia sobre cualquier otro texto que afirme revelar lo divino. Génesis 1 es una apología, y la apología continúa a lo largo de los capítulos y los libros de la Biblia. A medida que leemos, notamos cómo los autores bíblicos usan la naturaleza para defender la existencia de Dios, tal como se ve en Salmo 19 y en Hechos 14 y 17. A través del profeta Isaías, Dios exhorta a su audiencia a venir y razonar con él. Isaías 1:18. Jesús mismo hizo apologética con audiencias variadas, desde la mujer samaritana hasta los líderes religiosos altamente capacitados de su tiempo.
La acumulación de todo este material bíblico lleva a una conclusión simple. Todo cristiano debería ser un apologista. Podemos abordar esta tarea pensando en tres cosas que debemos defender. Primero, debemos defender la existencia de Dios. Segundo, debemos defender la singularidad y autoridad de la Biblia. Tercero, debemos defender la singularidad de Cristo y la veracidad de su persona y obra. Francis Schaeffer habló de preevangelismo con lo que quiso decir que necesitas entender ciertos puntos fundamentales antes de que puedas entender u oír el Evangelio. El primer punto fundamental es la existencia de Dios. El Salmo 19 deja claro que la creación misma apunta a un creador. Versículos 1 y 6. Los filósofos han hablado del testimonio de la creación como una fuente de argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. En esencia, ha habido tres de estos argumentos. El primero es el argumento ontológico. Este surgió de la pluma del teólogo medieval Anselmo de Canterbury. La palabra griega para ser es ontos. El argumento ontológico tiene que ver con el ser de Dios. Comienza con la idea de la existencia de Dios. El argumento, dicho de forma simple, dice así. 1. Tenemos la idea de un ser que es mayor de lo que se puede concebir. 2. Existir en la realidad es mayor que existir en la mente. 3. Si el ser que es mayor de lo que se puede concebir solo existe en mi mente, entonces, dado el punto 2, este no puede ser mayor de lo que se puede concebir. 4. Dado que tenemos dicha idea del ser, dado el punto 2, entonces ese ser existe. Este argumento es más bien filosófico, pero ha tenido un cierto poder de permanencia e incluso aparece en la obra de René Descartes. El segundo argumento filosófico a favor de la existencia de Dios es el argumento cosmológico. Este argumento está basado en la ley de causalidad, que señala que todo efecto tiene una causa que es igual a o mayor que él. El argumento se remonta a los días de Aristóteles y fue más tarde ampliamente desarrollado por el filósofo y teólogo medieval Tomás de Aquino. Este argumento busca responder la gran pregunta: ¿de dónde vino todo? ¿Vino de la nada o hubo una causa? El argumento cosmológico dice así. 1. Todo efecto tiene una causa igual o mayor. 2. El universo es un efecto. 3. Por lo tanto, el universo tuvo una causa. Imagina que te sientas a disfrutar de una comida completa, finamente preparada. Sería absurdo y un insulto para el chef llegar a la conclusión de que la comida surgió de la nada. Ahora, observa el mundo. Este refleja un diseño elocuente. Su complejidad es abrumadora. Considera el más simple de los átomos. Como dijo el científico Michael Behe, incluso una sola célula es un sistema irreduciblemente complejo. El argumento cosmológico desarrolla rápidamente la noción del diseño, de la teleología. La palabra griega telos significa diseño o propósito. Un efecto que tiene diseño y propósito apunta a una causa inteligente, lo cual apunta a una causa personal. Tomás de Aquino utilizó estos pasos en las 5 vías, o su argumento de 5 pasos que nos lleva a la conclusión de que existe un Dios. En nuestros días tenemos el movimiento del diseño inteligente. En vez de ver los descubrimientos científicos como algo que quita a Dios de la ecuación, los defensores del diseño inteligente han usado los avances científicos para mostrar que solo es posible llegar al universo actual si tenemos a Dios al comienzo de la ecuación. El tercer argumento filosófico es el argumento de la contingencia y la necesidad, que se refiere al hecho de que debe existir un ser necesario.
Para entender este argumento, primero debemos considerar la diferencia entre un ser necesario y un ser contingente. Un ser contingente depende de algo más para su existencia. Por ejemplo, los niños son seres contingentes porque dependen de sus padres para existir. Si sus padres no existieran, los niños no existirían. Por tanto, también es posible que los seres contingentes no existan. Por el contrario, el ser necesario es un ser que no depende de nada más que él mismo para existir y es un ser para el cual es imposible no existir. Es imposible que un ser necesario no exista. El ser necesario existe de forma independiente, sin importar que exista o no algo más. Es eterno y autosuficiente. Tiene en sí mismo el poder de ser. Si toda la realidad estuviera compuesta de seres contingentes, nada podría existir. Los seres contingentes no tienen en sí mismos el poder de ser, así que, como existen, su ser debe tener un origen, una fuente de su existencia. Si no hay un ser con el poder de ser en sí mismo, un ser necesario, no hay nada de lo que la existencia de cualquiera de estos seres contingentes pueda depender. Y si no hay nada de lo que puedan depender, los seres contingentes no pueden existir. Por tanto, ya que existen seres contingentes, debe haber un ser necesario final al que le deben su existencia. El universo contingente debe su existencia a los elementos particulares que lo componen, y estos elementos deben su existencia a combinaciones contingentes particulares de átomos, y estas combinaciones contingentes de átomos deben su existencia a la existencia de los átomos en general. Y estos átomos deben su existencia a la existencia de protones y electrones, y estos protones y electrones deben su existencia a la existencia de otras partículas y fuerzas subatómicas, y así sucesivamente. Esto puede ser así solo si hay algo o alguien que tenga el poder de ser en sí mismo y que pueda ser la fuente de los seres contingentes. Este ser necesario es Dios, quien es autoexistente y no depende de nada más para existir. El cuarto argumento filosófico a favor de la existencia de Dios es el argumento moral. C.S. Lewis, el famoso apologista del siglo XX, planteó este argumento al señalar lo difícil que es explicar la existencia de estándares morales objetivos y universales. Podríamos expresar el argumento de la siguiente forma. 1. Si Dios no existiera, no existirían estándares morales objetivos. 2. Los estándares morales objetivos existen. 3. Por lo tanto, Dios existe. Las leyes morales nos apuntan a un legislador. Si Dios no existiera, no deberíamos esperar tener leyes morales que trasciendan el tiempo y las culturas, ni un sentido de justicia innato o universal. Ningún padre tiene que enseñarle a su hijo la expresión «eso no es justo». Casi parece que esa frase está entre las primeras palabras de un niño. ¿Cómo explicamos el sentido de justicia innato? ¿Cómo explicamos los absolutos morales? Incluso el que se llama a sí mismo ateo conoce la diferencia entre la justicia y la injusticia, pero no hay una buena razón para reconocer tal distinción si no hay un legislador trascendental. Estos 4 argumentos tienen algo en común. Todos requieren que expliquemos el mundo en que vivimos. Ya que fue Dios quien lo hizo, debiera deducirse que el mundo solo tiene sentido cuando reconocemos la existencia del Creador. Intenta darle sentido a la existencia del mundo, o al orden de la naturaleza, o a la presencia de estándares morales objetivos sin Dios. Es una tarea imposible, te lo aseguro. Podemos usar la naturaleza, la razón y los argumentos para defender la existencia de Dios. Sin embargo, este es solo el primer paso de la apologética. El segundo paso es defender la singularidad y autoridad de la Biblia. En la institución de la religión cristiana, Juan Calvino hace una distinción entre la prueba y la persuasión.
Solo el Espíritu Santo puede persuadir, señala. Es el testimonio del Espíritu Santo el que en última instancia nos persuade de que la Escritura es la palabra de Dios y por lo tanto verdadera. Institución 1.7. Sin embargo, podemos presentar pruebas, evidencias del origen divino de la Biblia. De esta forma, Calvino aboga por pruebas con certeza suficiente que demuestran la credibilidad de la Escritura. Institución 1.8. Estas pruebas incluyen el cumplimiento de las profecías, la armonía de la Escritura a pesar de tener tantos autores y haber sido escrita a lo largo de tantos siglos, e incluso las confirmaciones extrabíblicas de los eventos bíblicos presentadas por historiadores antiguos como Josefo. Desde los tiempos de Calvino podríamos sumar los diferentes descubrimientos arqueológicos que confirman el relato bíblico. Un ejemplo clásico es el cilindro de Ciro, que actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Este cilindro confirma el relato de Esdras del retorno de los israelitas del exilio. Antes del descubrimiento del cilindro, los críticos afirmaban que el relato de Esdras 6 no tenía ningún sentido. ¿Por qué razón Ciro simplemente decretaría el regreso de Israel? Parecería fuera de lugar y sin fundamento. Luego se descubrió el pequeño cilindro en 1879. En escritura cuneiforme acadia, el cilindro testifica que Ciro decretó el retorno de los exiliados. La Biblia tiene lugar en el tiempo y el espacio. Describe lugares reales, personas reales y eventos reales. Así que no es sorprendente que la arqueología haya descubierto evidencia que confirma el relato bíblico. ¿Por qué alguien debería leer la Biblia? ¿Por qué alguien debería considerar lo que tiene que decir sobre asuntos de la vida y la muerte? Hay muchas voces allá afuera diciéndole a la gente cómo vivir y ofreciéndole su punto de vista sobre el sentido de la vida. El apologista debe ayudar a la gente a considerar la Biblia como la voz que se destaca y que sobresale por encima de las demás. Otro de los intereses de la apologética es defender la singularidad de la persona y la obra de Cristo. Lo que Calvino dijo sobre la rueda y la persuasión respecto a la Escritura también se aplica aquí. En última instancia, solo el Espíritu Santo persuade. En última instancia, solo la obra de regeneración del Espíritu Santo nos permite ver la verdad y la belleza de Cristo y su obra expiatoria en la cruz. Jesús se lo dejó bastante claro a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. El Espíritu Santo regenera nuestros corazones muertos e ilumina nuestros ojos ciegos y oscurecidos. El Espíritu Santo persuade, pero nosotros podemos ofrecer pruebas, y Él puede usar esas pruebas para persuadir a las personas a creer. Piensa en cuanto de nuestro conocimiento llega a nosotros a través de los sentidos. Piensa cuánto de nuestros conocimientos llega a nosotros a través de los sentidos. Escuchamos de otros y usamos nuestra vida para leer y observar. Conocemos las cosas por el testimonio que recibimos a través de uno o más de nuestros sentidos. Por supuesto, nuestros sentidos pueden engañarnos. La refracción hace que una vara se vea doblada cuando la ponemos en el agua. Pero si estuviéramos irremediablemente engañados, nunca conoceríamos nada en absoluto. Estaríamos paralizados sin querer dar el siguiente paso porque, después de todo, el suelo podría no estar bajo nuestros pies. No obstante, damos el siguiente paso porque hemos llegado a depender de la fiabilidad básica de nuestro sentido de percepción. En un tribunal, cuando están en juego asuntos de vida o muerte, los abogados presentan distintos tipos de evidencia, y uno de los más fuertes es el testimonio de testigos oculares. Los jurados evalúan el testimonio basados en la credibilidad del testigo y del testimonio mismo. De hecho,
Esta es la forma en la que evaluamos la mayoría de las afirmaciones que se nos presentan. Evaluamos al testigo y el testimonio. Lo mismo ocurre con las afirmaciones religiosas. Tenemos el testimonio del Jesús histórico y tenemos el testimonio de la Biblia, en especial los relatos de los 4 evangelios. Cristo vivió en el tiempo y el espacio, por así decirlo, a plena luz del día. Tenemos testigos. Lucas explica cómo reunió información y luego escribió su relato con cuidado. Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Pablo declara que Cristo se le apareció a los 12, luego a más de 500 personas a la vez. 1 Corintios capítulo 15, 5, 6. En un discurso radial de la BBC, C.S. Lewis nos ayudó a meditar en las opciones cuando se trata del testimonio de Jesucristo. Notó cómo a la gente le gusta pensar en Jesús como un buen hombre. Luego preguntó de dónde vino esta idea, ya que el relato bíblico no nos permite pensar en Jesús como un buen hombre. De hecho, Lewis argumentó, el relato bíblico presenta solo 3 formas de pensar en Jesús. O bien Jesús estaba autoengañado o fue un engañador o era exactamente quien decía ser. Jesús es un lunático, un mentiroso o el Señor. Pero Él no puede ser simplemente un buen maestro o un mero líder religioso. Los 4 evangelios presentan el testimonio de las obras y las palabras de Cristo. Él obró milagros, murió en una cruz romana, fue sepultado y resucitó. Hay una tumba vacía. Está el testimonio de las vidas transformadas de sus 12 discípulos. Está el surgimiento del cristianismo. Este testimonio acumulativo nos lleva a considerar la singularidad de Cristo y de su obra. En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con una variedad de personas. Se encuentra con Juan el Bautista y luego con algunos de los 12 discípulos en los capítulos 1 y 2. En el capítulo 3 se encuentra con uno de los líderes de la élite religiosa de ese tiempo. En el capítulo 4 se encuentra con una marginada social, la mujer samaritana junto al pozo. A medida que se desarrollan los capítulos, se encuentra con más y más personas de todos los ámbitos de la vida. Después de la resurrección se encuentra con sus discípulos. Uno de ellos, Tomás, había escuchado que Jesús había resucitado de los muertos, pero estaba escéptico y tenía sus dudas respecto a la resurrección. Entonces Jesús se le apareció. Tomás vio las heridas de su muerte en la cruz. Luego Tomás declaró, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Este es el testimonio de la persona y la obra de Cristo. Como apologistas, apuntamos al testimonio de Cristo y de su obra. En un mundo cada vez más pluralista, necesitamos cuidarnos de la falsa noción de que todas las afirmaciones religiosas acerca de la verdad son válidas. No lo son. Hay un solo Dios verdadero, una sola revelación verdadera y un solo camino de salvación verdadero. Como cristianos se nos manda a defender esta única fe verdadera. Como Homo sapiens, seres sabios, Dios nos creó como criaturas racionales con la capacidad de discernir los procesos de la razón. Tenemos una confiabilidad básica en la percepción de nuestros sentidos. Debido a la ley de la no contradicción, podemos argumentar y también evaluar argumentos. Al observar nuestro universo, podemos discernir la ley de causalidad y sentirnos forzados a ofrecer una explicación convincente del mundo. Podemos hacer juicios, llegar a conclusiones y razonar juntos. Estamos llamados a proclamar y defender la fe y podemos hacerlo sabiendo con completa certeza que la palabra de Dios no volverá vacía y que en última instancia el Espíritu Santo persuade, convence y crea nueva vida. Juan capítulo 16 versículos 8 al 11. Si somos fieles a la tarea de la apologética, el Espíritu usará nuestro testimonio para llevar a muchas personas a la fe salvadora.